se equivocaron. Bloquearon las cuentas que tenía la República en las embajadas y así apostaron deliberadamente por la victoria franquista. Nos dejaron en la estacada y nunca nos han pedido perdón, que es curioso esto también. Aquellos niños y niñas fueron a Rusia, les acogieron como héroes. El pueblo ruso se volcó con ellos y con ellas porque les consideraban los luchadores contra el fascismo y les acogieron en las casas de niños. Había 16 casas de niños repartidas a lo largo de toda la frontera de la Unión Soviética con Europa. En aquellas casas que habían acondicionado para acoger a nuestros niños y niñas se mantenía un espíritu formidable, una educación increíble. Iban los mejores artistas a darles talleres de poesía, de danza, de música, de pintura. Y fueron manteniendo aquella educación y seguían con el plan formativo de la República. Pero claro, cuando la guerra fue alargándose y coincidió con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, todo aquello cambió. Aquellos niños tuvieron que ser evacuados urgentemente hacia el este, había que apartarles del frente. Habían huido de una guerra para encontrarse en otra. La Unión Soviética es inmensa y tenía una línea ferroviaria que unía todas las zonas de la Unión Soviética, pero era de vía única. Los niños españoles, huyendo de la guerra, iban del oeste hacia el este. Los soldados, cientos de miles de ellos, para enfrentarse a los alemanes, venían del este hacia el oeste. Tenían preferencia de paso y los trenes de los niños tenían que apartarse en vía muerta, sin hambre, sin comida, con hambre, sin agua, con sed, y pasar allí semanas e incluso meses. Una de aquellas niñas se llamaba Carmen Castellote. Cuando yo buscaba información sobre las poetas del exilio y encontré esos 3 poemas que me llegaron tan dentro, vi que aquella niña había pasado la Segunda Guerra Mundial en una aldea perdida de Siberia, no sale ni en los mapas, se llama Tundrija, y que acabada la guerra reagruparon a todos los niños en Moscú. Ella se licenció en Historia, como muchos de los que estáis aquí, y se enamoró de un joven socialista polaco con el que se casó, tuvo un hijo y decidió no volver a España. No quería volver a una dictadura y se fue a México a reencontrarse con su padre, que llevaba 20 años exiliado allí. El exilio de Carmen la llevó a conocer a los amigos de Ricardo Castellote, su padre, que era el secretario general del Partido Comunista de España en México. Sus amigos fueron poetas como León Felipe, Pedro Garfias o Juan Rejano. Fue este último quien la empujó a escribir poesía. Empezó a escribirla casi con 50 años. Quería recuperar la infancia que le habían robado. Y aquella breve nota que encontré en internet no decía nada más. Me fui a la Biblioteca Nacional a buscar los libros de Carmen Castellote. Solo tenían un pequeño poemario, nada más. En aquel poemario estaban 2 de los 3 poemas que yo había visto. Dije, bueno, debe haber otro libro. Allí no tenían nada. Hablé con Luis García Montero como especialista en literatura del exilio, director del Cervantes y amigo, y le dije, Luis, ¿has oído hablar de Carmen Castellote? Me dijo, no tengo ni idea. Dije, bueno, pues aquí se me acaba el hilo del que tirar. Y entonces yo tenía un blog cultural, se llamaba La Placenta del Universo, y decidí incluir allí esos 3 poemas para compartirlos. Necesitaba compartir aquella belleza, eran increíbles. Y la vida es muy generosa, te hace regalos cuando menos te lo esperas. Unas semanas después, volviendo en metro a casa por la noche con mi mujer, me entró un tuit desde México. Era de un chaval y me decía, gracias por haber escrito sobre mi abuela. Os podéis imaginar, me puse a llorar de emoción y le dije, por favor, cuéntame todo lo que recuerdes de ella. Me dijo, no. Mi abuela lo que quiere es que me dé su dirección, que le va a enviar todos sus libros. Había encontrado viva a la última poeta del exilio republicano. Desde entonces hemos mantenido, a pesar de la pandemia, una preciosa amistad. Me envió todos sus libros, fotos originales en papel de su vida en Rusia, en México, y nos llamamos por teléfono.
10 minutos antes de empezar este acto me ha llamado desde México para ver cómo estábamos y le he dicho que iba a acabar esta intervención en estas jornadas dándole la voz a ella y a todas las personas que sufrieron el exilio y la represión, y que lo voy a hacer con uno de aquellos 3 poemas que se llama La guerra y yo. Caminos, kilómetros de tiempo, nada puede apartarme de la guerra, de sus muertos escondidos en mi infancia. Y la vida nada sabe de este hoyo abierto aquí, en mi corazón. Beben tierra los ríos como antes, las estrellas se persiguen en el mar, el monte se hace altar para la nieve y el sol deja que la sombra juegue contra el árbol. Todavía los niños juegan a la guerra, y la flor es asombro y soledad. Es tarde y quiero dormir, pero la noche está llena de muertos. Iza el miedo sus alas nocturnas, ¿acaso es la guerra? Quiero ser manos, muchas manos, para matar la oscuridad. Un rocío de luz entra en mi mañana. Los árboles se embriagan de aurora. Los hombres cruzan el pasto húmedo de la noche. Madrugan los caminos. Bosteza la calle. Una mujer quiere barrer el nuevo día con su vieja escoba. Y en la orilla de un colegio, 2 niños luchan mientras los otros ríen. Ya nadie habla de la guerra. ¿Qué hago con los muertos? Muchísimas gracias.